Bienvenidos un día más a vuestro rincón favorito para chismear sobre nuestros famosos turcos. Espero que estéis teniendo un día fantástico porque hoy tenemos una noticia que os va a calentar el corazón. Hoy vamos a hablar de un reencuentro que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Un reencuentro que demuestra que el tiempo cura todas las heridas, o al menos, las más superficiales. Si habéis leído bien en el título, Can Yaman se ha reencontrado con un amigo de la infancia. Y no solo eso, sino que parece que han dejado atrás cualquier rencor que pudiera haber existido. Preparad vuestras palomitas, poneos cómodos, porque esta historia promete. Pero antes de entrar en materia, como siempre, os recuerdo que si os gusta el contenido sobre el mundo del espectáculo turco, si os encanta Can Yaman, si sois adictos a las series y telenovelas que nos llegan desde Estambul, no olvidéis suscribiros al canal. Es gratis, me ayudáis un montón y no os perderéis ninguna novedad. Y activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo, que ya sabéis que intento traeros cositas frescas todas las semanas. Ahora sí, vamos al lío. Como sabéis, Can Yaman es una de las figuras más queridas y reconocidas de la televisión turca. Desde que saltó a la fama con series como Erkenci, su carrera ha sido meteórica. Su carisma, su atractivo y su talento le han abierto las puertas a proyectos internacionales, convirtiéndolo en un auténtico embajador de su país. Pero detrás del actor exitoso, del galán de telenovela, se encuentra un hombre con una historia, una familia y, por supuesto, amigos. Precisamente hoy vamos a hablar de un amigo muy especial, alguien que formó parte de su vida durante su infancia. La historia es curiosa porque al parecer, la amistad entre Can y este chico, al que llamaremos, digamos Ali, terminó de forma abrupta cuando eran muy jóvenes. Circulan rumores de que hubo una pelea, una discusión tonta de niños que, sin embargo, marcó el final de su relación. Cosas que pasan, ¿verdad? Durante años, no se supo nada de Ali. Can continuó con su vida, estudiando, trabajando y persiguiendo sus sueños. Ali, por su parte, eligió un camino diferente, alejado del foco mediático. Pero el destino, amigos míos, es caprichoso y a veces nos guarda sorpresas inesperadas. Hace unas semanas, Can Yaman fue invitado a un evento benéfico en Estambul. Se trataba de una gala para recaudar fondos para una organización que ayuda a niños necesitados. Can, como siempre, aceptó encantado participar, ya que es un hombre muy comprometido con causas sociales. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Entre la multitud de asistentes, entre famosos, empresarios y filántropos, Can reconoció un rostro familiar. Un rostro que, a pesar de los años, seguía siendo inconfundible. Era Ali. Al parecer, Ali también estaba en el evento apoyando la causa benéfica. Se dice que trabaja para una empresa que colabora con la organización. Imaginaos la sorpresa de Can al ver a su antiguo amigo después de tanto tiempo. Según testigos, Can no dudó ni un segundo en acercarse a Ali. Lo llamó por su nombre y aunque al principio Ali se mostró un poco sorprendido, rápidamente reconoció a Can. Se abrazaron, intercambiaron algunas palabras y, según me han contado, la emoción era palpable. Después de saludarse, Can y Ali se apartaron a un lugar más tranquilo para poder hablar con calma. Estuvieron charlando durante bastante tiempo, poniéndose al día sobre sus vidas, recordando viejos tiempos y, al parecer, aclarando cualquier malentendido que pudiera haber quedado del pasado. No se sabe con exactitud qué se dijeron, pero lo que sí se sabe es que al final de la conversación, ambos estaban sonriendo. Se despidieron con un fuerte abrazo y prometieron mantenerse en contacto. La noticia de este reencuentro se extendió como la pólvora en las redes sociales. Los fans de Can Yaman se emocionaron al ver que su ídolo había sido capaz de dejar atrás el rencor y de reconectar con un amigo del pasado. Muchos lo interpretaron como una muestra de la madurez y la humanidad de Can. Y es que al final, todos cometemos errores cuando somos jóvenes. A veces las discusiones y los malentendidos nos separan de personas que queremos. Pero el tiempo, la madurez y la voluntad de perdonar pueden obrar milagros. La historia de Can Yaman y Ali nos enseña que nunca es tarde para reconciliarnos con nuestro pasado, para dejar atrás el rencor y para recuperar amistades perdidas. Nos recuerda que la vida es demasiado corta para guardar rencores y que el perdón es una de las herramientas más poderosas que tenemos a nuestra disposición. Además, este reencuentro nos permite ver un lado más humano de Can Yaman. Nos muestra que más allá de su fama y su éxito, sigue siendo una persona normal, con sentimientos, recuerdos y relaciones importantes.
Por supuesto, esta historia ha generado mucha especulación sobre qué fue lo que realmente ocurrió entre Khan y Ali cuando eran niños. Algunos dicen que fue una pelea por una chica, otros que fue por un juego, otros que simplemente se distanciaron por diferentes caminos. La verdad es que nadie lo sabe con certeza, y probablemente nunca lo sepamos. Pero lo importante es que ambos han sido capaces de dejarlo atrás y de darse una nueva oportunidad. Lo que sí es evidente es que Khan Yaman es un hombre que valora la amistad. A lo largo de su carrera, ha demostrado ser un amigo leal y sincero. Siempre ha estado rodeado de un círculo de amigos cercanos que lo apoyan y lo acompañan en sus aventuras. Y esta es una lección que todos podemos aprender de Khan Yaman. La amistad es un tesoro invaluable que debemos cuidar y proteger. Los amigos son la familia que elegimos, las personas que nos apoyan en los momentos difíciles y que celebran nuestros éxitos. Así que ya sabéis, si tenéis algún amigo del pasado con el que habéis perdido el contacto, quizás sea hora de tender un puente y de darle una nueva oportunidad a esa amistad. Nunca sabéis lo que os estáis perdiendo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta historia tan conmovedora sobre el reencuentro de Khan Yaman con su amigo de la infancia. Sin duda, una noticia que nos recuerda la importancia del perdón y la amistad. Para resumir, hemos visto cómo Khan Yaman, durante un evento benéfico, se reencontró con Ali, un amigo de la infancia con el que había perdido el contacto hace años. Ambos conversaron, aclararon malentendidos y se despidieron con la promesa de mantenerse en contacto, demostrando que el tiempo puede curar heridas y que nunca es tarde para recuperar amistades perdidas. Esta historia nos revela un lado más humano de Khan y nos enseña la importancia de la amistad y el perdón. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo he disfrutado contándoos esta historia. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este reencuentro. ¿Qué os parece que Khan Yaman haya retomado el contacto con su amigo de la infancia? ¿Creéis que es importante perdonar y olvidar? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leeros y responder a vuestras preguntas. Y por supuesto, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un buen me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Recordad que vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido sobre vuestros famosos turcos favoritos. Así que ya sabéis, dadle like, compartid, suscribíos, y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta pronto. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperad que esto no termina aquí. Porque como bien sabéis, a mí me encanta hurgar un poquito más en las historias, y esta no iba a ser la excepción. Después de que se hiciera pública la noticia del reencuentro, la prensa turca, que son como sabuesos, se puso manos a la obra para averiguar más detalles sobre la relación entre Khan y Ali, y sobre todo, para descubrir qué fue lo que realmente los separó en su infancia. Y bueno, la verdad es que las fuentes son un poco contradictorias, pero he conseguido reunir información bastante interesante que os va a dejar con la boca abierta. A ver, lo primero que hay que saber es que Khan y Ali crecieron en el mismo barrio en Estambul, y que eran inseparables desde que eran muy pequeños. Iban juntos al colegio, jugaban al fútbol en la calle, compartían secretos y, en fin, hacían todo lo que hacen los mejores amigos. Pero como en todas las historias, siempre hay un punto de inflexión, un momento clave que lo cambia todo. Y en este caso parece ser que el detonante de la ruptura fue una niña. Sí, habéis oído bien. Al parecer, tanto Khan como Ali estaban enamorados de la misma chica, una vecina del barrio llamada Aisé. Aisé era una niña muy guapa y popular, y tanto Khan como Ali competían por su atención. Le regalaban flores, le escribían poemas, y se esforzaban por ser los más divertidos y simpáticos. La situación se volvió cada vez más tensa, hasta que un día, durante una fiesta de cumpleaños, Khan y Ali se enzarzaron en una acalorada discusión por Aisé. Según algunos testigos, la discusión se convirtió en una pelea física, aunque no fue nada grave. Pero lo cierto es que después de ese incidente, la amistad entre Khan y Ali se rompió por completo. Dejaron de hablarse, de verse, y cada uno siguió su propio camino. Ahora bien, aquí es donde la historia se complica un poco. Porque resulta que al parecer, Aisé no era consciente de la rivalidad entre Khan y Ali. De hecho, según cuentan, ella no estaba interesada en ninguno de los dos. Simplemente los veía como amigos, y no entendía por qué se habían distanciado. Algunos dicen que Aisé se mudó del barrio poco después de la pelea,
lo que contribuyó aún más a la separación entre Khan y Ali. Otros afirman que ella se casó con otro hombre, lo que hizo que ambos se dieran cuenta de lo absurdo que había sido su rivalidad. Sea como sea, lo cierto es que la pelea por Aisha marcó el final de una amistad que parecía indestructible. Y durante años, Khan y Ali vivieron con el remordimiento de haber perdido a un amigo por una tontería. Pero volviendo al presente, lo importante es que Khan y Ali han sido capaces de dejar atrás el pasado y de darse una nueva oportunidad. Y aunque no se sabe si volverán a ser tan amigos como antes, al menos han demostrado que el tiempo puede curar las heridas y que el perdón es posible. Además, este reencuentro ha servido para que los fans de Khan Yaman conozcan un poco más sobre su vida personal y sobre su pasado. Muchos se han sentido identificados con la historia de Khan y Ali, ya que todos hemos tenido alguna vez una amistad que se rompió por alguna razón. Y como siempre, las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo a Khan y Ali, felicitándolos por su reencuentro y animándolos a seguir adelante. Algunos incluso han creado hashtags como #KhanYaliReunited y #FriendshipGoals, que se han convertido en trending topics en Turquía. Pero la cosa no queda ahí, porque resulta que después del reencuentro, Khan y Ali han seguido en contacto. Se han intercambiado mensajes, se han llamado por teléfono, e incluso han quedado para tomar un café y ponerse al día. Según fuentes cercanas a Khan, él está muy contento de haber retomado el contacto con Ali, y espera que puedan reconstruir su amistad poco a poco. Al parecer, ambos tienen muchas cosas en común, y se sienten muy cómodos hablando el uno con el otro. De hecho, algunos rumores apuntan a que Khan podría estar pensando en invitar a Ali a participar en alguno de sus proyectos benéficos. Como sabéis, Khan es un hombre muy comprometido con causas sociales, y siempre está buscando maneras de ayudar a los demás. Y quién sabe, quizás este reencuentro sea el comienzo de una nueva etapa en la vida de Khan Yaman. Quizás esta experiencia le sirva para valorar aún más la amistad, para perdonar a aquellos que le han hecho daño, y para seguir adelante con su carrera con aún más fuerza y determinación. Así que ya sabéis, amigos míos, la historia de Khan Yaman y Ali es una prueba de que nunca es tarde para reconciliarse con el pasado y para recuperar amistades perdidas. Y nos recuerda que la vida es demasiado corta para guardar rencores y que el perdón es una de las herramientas más poderosas que tenemos a nuestra disposición. Y ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta historia tan conmovedora sobre el reencuentro de Khan Yaman con su amigo de la infancia. No olvidéis dejar vuestros comentarios aquí abajo y compartir este vídeo con vuestros amigos. Un beso enorme y hasta pronto.